En es- Buenas tardes a todas y todos. Ya, a quienes del otro lado de la cordillera reciben cada día el sol que nace sobre el Atlántico y a quienes desde acá lo despedimos mientras se hunde en el Pacífico. Somos dos miradas de un mismo cielo, dos orillas que se reconocen. En este día de equinoccio, cuando nuestro hemisferio se inclina suavemente hacia el invierno y caminamos entre hojas bermejas que anuncian el cambio, iniciamos un nuevo ciclo de abrazar los Andes. Un ciclo con algunos ajustes, sí, pero sostenido por la misma convicción. Seguir tejiendo puentes, seguir hermanando nuestro quehacer literario y humano. Gabriel, buenas tardes. Saludamos. Y buenas tardes y bienvenidos todos al tercer año de Abrazar los Andes. Hoy con nada más que la presencia de argentinos y chilenos, pero ya iremos agrandando la familia latinoamericana de PEN. Gracias, Gabriel. Retomo para decir que hoy tenemos la alegría y el verdadero privilegio de conversar con dos grandes voces de las letras del Cono Sur, Pía Barros y Gwendolyn Díaz Ridgway. Su presencia ilumina este encuentro y nos invita a pensar, a sentir y a dialogar desde la profundidad de sus trayectorias. La moderación y la presentación estará a cargo de Loreto Jorquera, presidente del Comité de Escritoras de PEN Chile, y de Roberto Domínguez, secretario de PEN Argentina, quienes guiarán esta conversación con la calidez y el rigor que los caracteriza. Con enorme gusto, te cedo la palabra, Loreto, para que inicies este conversatorio. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Estoy muy contenta acá de retomar nuestros Abrazar los Andes y paso entonces a presentar a nuestra primera invitada. Ella es Gwendolyn Díaz Ridgway, quien cuenta con un doctorado en literatura latinoamericana en la Universidad de Texas en Austin. Ha sido directora del programa de maestría en literatura y lengua inglesa de la St. Mary's University en Texas. En la misma fundó y dirigió las series literarias Latina Letters, series en Literatures and the Arts y las American Letters, series in Literatures in the Arts por más de 20 años. Ha recibido las becas Fulbright y Carnegie Mellon. Ha dictado seminarios en la Universidad Católica Argentina, dado conferencias en la Universidad de Buenos Aires, de Córdoba y de Salta, como también en Europa y en Estados Unidos. Actualmente es profesora de la academia y se especializa en la crítica, la interpretación de los temas latinoamericanos y o latinos, y además coordina el Comité de Escritoras del Centro de PEN Argentina. Entonces, ahora entiendo que Roberto va a presentar a Pía. Efectivamente, efectivamente. Buenas tardes a todos, todas los amigos y amigas que están viendo esta emisión. Pía Barros es escritora, tallerista y activista, autora de múltiples cuentos, ha dedicado gran parte de su obra a abordar y tensionar asuntos que el feminismo se ha encargado de problematizar: el erotismo, el deseo, la maternidad y el amor. Otra vertiente de sus cuentos son aquellos que rescatan la memoria a través de historias de exilio, retorno y fragmentación de familias a raíz de la dictadura. Es autora de las colecciones de cuentos y microcuentos Miedos Transitorios, 1986, Ahorcajadas, 1990, Signos bajo la piel, 1994, Ropa usada, año 2000, y Los que sobran, año 2002. Llamadas perdidas del 2006, La Grandmother y otros 2009, Las Tristes 2015, Hebras 2020 y Duele 2021. Y es también autora de las novelas El tono menor del deseo 1991 y Lo que ya no se encontró 2001. Además de ser editora de cerca de 30 libros objeto que surgen del conglomerado de talleres literarios de Ergo Sum, que dirige desde 1976 y que ha sido una instancia formadora para destacadas autoras y autores de la narrativa chilena. En 2011 obtuvo el premio Altazor por El lugar del otro, del año 2010, considerado el mejor libro nacional del año. Muy bien. Así que le cedimos el paso a Gwendolyn, ¿no es cierto, Loreto? Sí, bueno, ya presentada a nuestras invitadas,
Tenemos el gusto entonces ahora de escuchar a Gwendolyn. Gwendolyn, tienes la palabra. Buenas tardes. Gracias, Cristina, gracias, Loreto. Es un verdadero placer compartir la tarde con ustedes. Si bien los Andes nos separan, también nos unen en este acto de sororidad. Ujú. Lo que me gustaría señalar hoy en rasgos generales, dado el tema convocado, es la evolución que se ha dado en las letras argentinas de escritoras, que por cierto son las que más obra venden en el momento en este país. En las últimas 4 décadas, la escritura de la mujer se ha ido transformando radicalmente. En los 80 se debatía cómo difería la escritura de la mujer de la del hombre. Este debate aún perdura, pero al mismo tiempo ha surgido uno nuevo que cuestiona si en efecto hay diferencias. Para la generación de escritoras más reciente, la identidad sexual no se polariza, sino que se considera un espectro fluido y cambiante, incluso para un mismo individuo. Obviamente, esto complica la noción de la escritura con respecto al género. Voy a mencionar solo unas 4 autoras que hacen el puente entre el siglo XX y el XXI, porque me parece importante, ellas continúan escribiendo, así que porque hayan nacido antes no quiere decir que no sigan escribiendo en el momento. Hay muchas, pero solo elegí 4. Primeramente, quiero mencionar a Luisa Valenzuela, que fue presidenta de PEN Argentina por varios años, icónica autora argentina, comienza su carrera en el siglo XX con temas de poder en todas sus manifestaciones, el poder político, de género, económico y personal. Con más de 40 libros publicados, su obra ha sido traducida a muchísimos idiomas. Ha recibido los premios literarios más importantes fuera del Nobel, aunque se la consideró. Ya en sus 80 sigue creando, publicando novela, cuento, ensayo, siempre con ironía y humor y con atención al discurso y el lenguaje como fuente expresiva del inconsciente que no miente y se atreve a buscar la verdad. Del otro lado del charco, se exiló a España Alicia Duhovne Ortiz. De familia mixta judeo-cristiana, es también reconocida en el mundo entero por su labor de periodista, novelista, biógrafa, poetisa y últimamente artista plástico. Ha Ujú. dedicado sus más de 30 libros a investigar y novelar la vida de personajes fuera de serie, como por ejemplo Eva Perón, Maradona, María Elena Walsh, Santa María de Jesús, Dora Maar, la amante de Picasso. Su estilo de novelar biografías, también llamado metaficción historiográfica, incluye biografías de personajes ficticios, como la Mireya argentina del tango y en el tintero la biografía de la Gioconda. María Rosa Lojo es autora de novela histórica. Una de las más recientes es Eduarda Mansilla, una Ujú. mujer que se atrevió a escribir y publicar a pesar de que en el siglo XIX se consideraba un acto reservado exclusivamente para los hombres. Solo mujeres de alta condición social se atrevían, considerando que su estatus social las protegía. En su caso, era hermana de Lucio B. Mansilla, Ujú. militar, político y escritor. Mansilla, por cierto, fue de las primeras escritoras que abrieron el paso a las escritoras del siglo XX y XXI. Por último menciono a Cristina Ciscar. Como otras, tuvo que exilarse durante la dictadura. Se distingue por una prosa poética y sutil, donde cada palabra, cada coma nos lleva de la mano a conflictos reales contados como sueños por su tono surreal. Autora de cuentos y novela, comienza su carrera durante la dictadura y publica su última novela, Vestigios, en el 2022.
Su escritura es lírica, centrada en los sentidos por medio de los cuales narra una realidad tan actual como surreal. Ahora llegamos a las nacidas en la década del 70 y del 80, a las que yo llamo las disruptivas. Empiezo con una muy reconocida autora de nombre Gabriela Cabezón Cámara. Es activista del medio ambiente, de la igualdad de géneros y de la militancia contra los efectos sociales del capitalismo. Su prosa es innovadora, desatada y contestataria. Aborda temas controvertidos con gran sentido de humor y originalidad. Tal vez su obra más comentada sea Las aventuras de la China Iron, cuya versión en inglés, The Adventures of China Iron, estuvo en el short list del famoso Premio Internacional Booker en el 2020. Narrada desde la perspectiva de la mujer de Martín Fierro, recrea un mundo gauchesco donde es la mujer quien manda. La diversidad de género y la fluidez sexual son una parte importante del mundo narrativo de Cabezón Cámara. Sigo con Selva Almada. Selva Almada es autora de poesía, cuentos y novelas, como de no ficción. Lo que la distingue a Selva es su experiencia rural de infancia y juventud en la provincia litoral de Entre Ríos. Esa provincia le ha servido de inspiración para los ambientes y los temas de sus obras. En su novela que acaba de salir este mes, Una casa sola, la voz narrativa es la de una casa de campo. Esta casa está rodeada de árboles, animales y gauchos matreros. Desde esa casa testigo vemos el paso del tiempo y de los personajes que la han habitado, creándose así una historia que parece tan actual como congelada en el tiempo. Selva ha ganado el First Book Award en el prestigioso Festival Internacional del Libro de Edimburgo por su novela El viento que arrasa. Samantha Schweblin es reconocida internacionalmente por sus cuentos y novelas de estilo inquietante, marcadas por el terror psicológico o lo fantástico. El problema del medio ambiente, el calentamiento y la destrucción ambiental causada por el hombre son temas que aparecen con frecuencia en su obra. Sus personajes parecen poseídos por un estrés existencial que los desequilibra. Su narrativa se caracteriza por crear atmósferas tensas y extrañas, explorando temas como el miedo, la maternidad, la culpa y la fragilidad de la realidad. Reside en Berlín y su obra ha sido traducida a más de 30 idiomas. Otros títulos de ella que recomiendo son su libro de cuentos Pájaros en la boca y las novelas Distancia de rescate y Kentuckys. La obra de Mariana Enríquez se podría describir como terror gótico rioplatense. Sus temas recurrentes son la decrepitud del cuerpo, la desaparición, la locura y lo sobrenatural. Contextualiza el horror en paisajes urbanos y suburbanos argentinos y recrea la historia y los mitos locales. Su narrativa se caracteriza por el morbo y la sangre que se mezclan con los dilemas sociales y políticos. Es una de las autoras del momento más leídas. Tal vez, más que ninguna otra de este grupo, representa lo que la crítica Flavia Pitela llama el gótico del fin del mundo. A mí me encanta ese título, me parece genial. Es un estilo, un neogótico del cono sur poblado por fantasmas existenciales. Dolores Reyes irrumpió al escenario literario argentino con una obra sorprendente, Come Tierra. Come tierra.
y contribuye al canon del primer cuarto del siglo XXI con la voz de los desamparados, los pobres, los que están fuera de la sociedad civilizada, por así decirlo. Dolores misma crece en la pobreza y describe el mundo de la miseria y de los desamparados. Uno de sus personajes justamente se llama Miseria, pero no por eso son carentes de inteligencia. La protagonista de Cometierra posee una inteligencia intuitiva que la convierte en vidente que encuentra los cadáveres de mujeres desaparecidas. Termino con Camila Sosa Villada, nacida en el 82, de este grupo la más joven. Es una escritora, actriz y dramaturga de transgénero. Su primera novela, Las Malas, del 2019, se trata de un grupo de travestis que ejercen la prostitución callejera en el Parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba. Esta novela se convirtió en un éxito crítico y la estableció como una de las escritoras más originales de la literatura argentina contemporánea y de la literatura LBGT argentina. El texto obtuvo numerosos premios, incluyendo el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, y fue traducido a varios idiomas. Otras obras, y me encantan los títulos de esta mujer, son Soy tonta por quererte y La novia de Sandro. Falta tiempo para hablar de poesía, pero me parece, y es por el tiempo que nos han dado, no porque la poesía tenga, es decir, es extraordinaria y hay muchas poetas buenísimas, pero tenemos un tiempo limitado. Pero no quiero terminar sin mencionar a dos poetas que vienen de los pueblos originarios. Una es Liliana Ancalao, premiada escritora, poeta de origen mapuche y defensora de los derechos de los pueblos originarios. También traducida y reconocida a nivel internacional. Otra de ellas es Claudia Herrera, escritora que rescata el idioma huarpe. Ambas honran el poder de la lengua y la escritura en la expresión de la identidad de los pueblos. Y para terminar, me gustaría mencionar que hace un par de años, ahora, PEN Ah, bueno. coleccionó, editado por mí y mi compañera Claudia Ferradas, editamos este libro titulado Mujer y Escritura, 35 autoras argentinas de hoy. Y lo hicimos como un reconocimiento a los 90 años y gracias ahí, Roberto, que también nos lo está señalando los 90 años del PEN Argentina y los 100 del PEN Internacional. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias Bueno, a ti, Gwendolyn, por tu intervención. Aprovecho de comentar a la audiencia si que pueden preparar sus preguntas para al final de la jornada poder hacerle tanto a Gwendolyn como a Pía. Roberto. bueno, le doy la palabra entonces a Pía, por favor. No la vemos. Ah, sí, ahí está Pía. Listo, Pía, te escuchamos. Buenas tardes. No me van a escuchar mucho porque además estoy afónica y lo lamento mucho. Y seré breve, así que por lo mismo. Nos dijeron por favor, en la biografía de Gwendolyn, es una experta en una de mis grandes amigas y gran escritoraza, loca como una cabra, igual que todas nosotras, Luisa Valenzuela. De Sí. hecho, muchos de los estudios sobre Luisa son hechos por Gwendolyn. Perdón. Yo voy a ser súper breve porque en realidad quiero encarar la cosa desde otro lugar. No voy a ser descriptivo ni mucho menos, no preparé nada, yo hablo en general en directo. Tengo un párrafo escrito, es todo lo que tengo. Y como que el siglo XXI empezó con la literatura femenina,
que gozaba de muy buena salud. La libertad, o sea, perdón, la diversidad a la que se apostó siguió latente hasta nuestros días. En Chile también tuvo su diversidad de edades, de apuestas narrativas y de estéticas, que daban a conocer un amplio abanico de voces y de demandas largamente acogidas. Voy a Alejandra Costamaña, Elvira Hernández, Rosabetti Muñoz, etcétera, mucho, a todas ellas se le unían voces nuevas como Caro Sepe, Lorena Díaz Mesa, Salomé Guerra, Andrea Calvo, Ariel Richards y muchas otras. Eh, el- Esto daba una polifonía de voces y además contaban con un privilegio de lectores y lectoras comprometidos con su escritura y su seguimiento. Los universos identificables en sus textos daban cuenta de los modos de mirar de diferentes generaciones, con diferentes estándares problemáticos. Hubo cabida para todos los feminismos y todas las estéticas. Llegamos a creer que el universo por fin nos escuchaba, atrapada en la trampa de la dispersión y el algoritmo. Quiero decir con esto que yo soy una vieja del siglo que pasó, tengo 70 años. Hay gente mayor que yo publicando y trabajando, hay gente menor que yo publicando y trabajando. El porcentaje de mujeres que publican en Chile es bastante bajo, a pesar de que se ve mucho, y al igual que en Argentina, son las que más venden. Pero la forma en que aparecen en vez de comunicación y todo es bastante aislado. Se arman grupos, se forman lotes, muestran la tres, nunca se les da una página completa en algún lado, salvo honrosas excepciones y que en realidad tienen que ver más con que se han impuesto y se han hecho una carrera muy larga. Quiero decir que, por ejemplo, nosotros tenemos una poetasa que es Elvira Hernández, que ganó el Premio Nacional de Poesía. Tenemos otra que es candidata, espero que se lo den este año, que es Rosa Betty Muñoz, que no es citadina, no es de la ciudad, no es Buenos Aires, digamos, que no es Santiago. Ella es del sur, ella es de Chiloé. Bueno, la Ale Costamaña, la Nona Fernández, que ahora estaba de finalista en el premio de narrativa con su obra Marciano, etcétera. A mí me encanta Lorena Díaz Mesa con su novela, nanonovela, que es La herida abierta, Andrea Calvo, Salomé Guerra, que escribe desde la provincia y que es una estética lésbica muy interesante, además de contar además desde la provincia ese lugar. Ariel Richards, la Calaria Elfenbein, etcétera, muchas. La Monse Martorell, Mel Rogers, y una notable de las más ancianas, digamos, viejas de mi generación o más, que es Ana María del Río. También está Rosana Dresner entre las nuevas publicadoras, digamos, que publican hace poco tiempo, con sólidas novelas y con una intensidad buenísima en su narrativa. Bueno, muchas, muchas. No quiero hablar de cada una de ellas porque me van a pegar las que no nombré. Pero puntualmente sí. Lo que me interesa es mostrar que lo que nos pasa tanto desde este lado de Argentina o desde este lado de Chile, es que los temas tienen una cierta simultaneidad. Cuando hablamos de estas escrituras, así como están la Camila del lado de ustedes, nosotros tenemos a Bill Richards de este lado y otra más, la Claudia Rodríguez, que se suicidó hace un par de meses. Hay también Ah, escritoras sí. trans, escritoras de mucha solidez narrativa. En el caso de la Claudia, poesía y narrativa, más bien poesía. Hay una cierta forma en que los temas están ahí, es como si estuvieran en el aire. Dice, ahí le copió a no sé quién, no, salieron del libro casi al mismo tiempo o con una cierta distancia que tiene más bien que ver con las postergaciones editoriales. Pero no estamos hablando de copia, estamos hablando de cómo Latinoamérica, el ser latino, es una cosa que se clava como primera situación para hombres y para mujeres. Y en el caso de las mujeres, ciertas temáticas que no se abordaban o que de algún modo estuvieron subsumidas en otras mujeres, llámese de los años 50 de otras generaciones muy antiguas, y porque todo el mundo quiere ser original y todo el mundo quiere ser el primero, por supuesto, y lo bello en la narrativa de mujeres de todas partes es que parecemos histéricas, pero somos históricas. Hay una tradición y hay un modo también de instalar y recuperar ciertos temas que, si bien estaban presentes en algunos textos, a nadie le importó, ¿no? O más bien
no se hablaba de esas cosas porque eran partes del cuerpo que no se tocan. Entonces, lo que me interesa mostrar principalmente es que todo gozaba de muy buena salud. Y de repente empezamos a ver la de. Y esto bien, ustedes la tienen con Milei, nosotros la tenemos con casi, llevamos una semana y ya tenemos la forma en que desaparecen o se anulan los espacios culturales y las formas en que las mujeres hemos ganado a pulso los lugares para deconstruir la fragmentación y la dispersión en que nos tenían, también se refleja en las literaturas. Cuando hablo de nuestra ingenuidad y de lo que ha ocurrido también, es lo que nos está ocurriendo ahora, porque estamos todos inermes frente a lo que está pasando, sin entender muy bien y sin entender del todo lo que estamos perdiendo a cada minuto. No Sí, solo en derechos civiles y todo lo demás, sino en los derechos espirituales y en los derechos de aparición de esa escritura y de las otras escrituras y de las muchas escrituras que faltan. Somos el 52% de la población del mundo y sin embargo nuestras publicaciones que han ido creciendo, que en Argentina y acá las editoriales pequeñas apuestan también por nombres nuevos, donde las mujeres y donde las diversidades tienen una cabida, todo eso que ha ido creciendo, de repente lo empezamos a ver como si estuvieran decapitándolo uno a uno y cortando las piernas de esta carrera maravillosa que llevábamos. Esto ha ocurrido antes, no es la primera vez en el mundo. Ya ocurrió con el nazismo. Estamos viendo lo que está ocurriendo en el mundo con estas nuevas corrientes, con esta tendencia al conservadurismo y con esta idea de que las mujeres debemos volver, entre comillas, al seno del hogar. Acabamos de tener a la primera mandataria, no sé cómo diablos se diría, pero la señora presidenta sirviendo almuerzo de la moneda. Creo que los roles de género, estas cosas que mirábamos como algo superado, los estamos viendo desde la prensa y todo lo demás. No sé cuántas mujeres irán a escribir de esto, porque a nosotros nos da vergüenza. Entonces, no sé cuántas seremos capaces de enfrentar una escritura, no sé cuántas jóvenes se irán a meter desde ese lugar. No sé qué va a pasar. Pero lo único que entiendo, sí, es que hay una tremenda comunidad de mujeres escribiendo en este momento, comprometiéndose en el espacio, produciendo y mostrando esa diversidad del siglo pasado, de este nuevo siglo que llevamos 26 años recién, y de lo que está por venir. Creo que nunca hemos tenido tanto terror ante la palabra futuro, pero creo que también ese futuro tienen que escribirlo las nuevas generaciones y espero que den cuenta de lo que no estamos. Eso, y perdón por esto. Muchas Gracias. gracias, Pía. Perdón, ¿a quién interrumpía, Roberto? No, querida, no. Oye, Pía, muchas gracias por tu intervención. Tengo la misión de hacerte la primera pregunta. Me voy a permitir hacérsela a ambas, ya que somos poquitos en la audiencia. Justamente te quería preguntar algo vinculado con lo último que cerraste. ¿Cómo sientes tú que la escena política global a estas alturas va a afectar la escritura de esta camada de mujeres que hoy en día está activa? Porque efectivamente, como mencionabas tanto Gwendolyn como tú, hay un amplio grupo de mujeres que hoy en día están escribiendo. Las más jóvenes y las que ya son bastante más mayores, pero a este grupo que está emergiendo, ¿cómo creen ustedes que les va a afectar la situación política global? Porque hemos visto, por lo menos en nuestro continente, cómo avanza el fascismo, pero también globalmente estamos atravesados por situaciones políticas bastante dramáticas. Esa es la pregunta. ¿Cómo sienten ambas que esto va a afectar la escritura? Si a lo largo del tiempo, cuando miremos en retrospectiva este momento, se irá a ver reflejado en la escritura. A ver, yo sé que esto lo debe haber dicho un varón, pero todo escritor y escritora es testigo de su tiempo. Tal vez nosotros podamos escribir con más piel que otros, ¿ah? Porque la percepción nuestra es muy inmediata. Ahí hablaríamos de problemáticas de género y de otras cosas, pero bueno. Y de ese órgano tan grande que se llama piel, digamos, que es el otro sentido. Pero yo creo que siempre le estamos echando la culpa a los jóvenes y pidiéndole a los jóvenes que resuelvan la caga que dejamos nosotros. Eso me parece pésimo, pero
Una de las cosas que creo que es importante es que todas las sociedades, cuando se producen cambios, pensamos en el desde. Desde aquí pedimos más esto. Desde acá queremos esto otro. Desde esta escritura queremos estas otras escrituras. Desde esta visión feminista queremos esto otro feminista. Creo que el desde es lo que se perdió. Ya no hay desde. Tenemos retrocesos brutales. Y ha sido un largo trabajo. Todo este siglo ha sido un trabajo de dispersión y de atomización de los esfuerzos de las divergencias. Eso incluye a las mujeres. Entonces creo que ha habido un tremendo esfuerzo de dispersión. Cuando hablo de la trampa del algoritmo, es que esta historia de que todos creemos que nos leen, que somos muy famosillas, etcétera, porque en realidad nos damos vuelta en el mismo circuito. O sea, de las personas que habla Gwendolyn, la mayoría yo las conozco, no hemos tomado un café alguna vez, no nombrar a Tuluna Mercado, que yo la admiro brutalmente, etcétera, pero es gente que de algún modo es el circuito de la literatura. Creemos que es muy grande, creemos que hay muchas, pero yo creo que ha sido el circuito de las artes cada vez más restringido, acotado y segmentado a una parte de esa población. Y yo recuerdo en la dictadura un spot de televisión que era en blanco y negro, empezaba con un tipo bien, con anteojos, así como yo, voy a cambiar acá, pero bueno, bien pegoteado con una gomina terrible, y era un spot de la DIGEDER, que es la Dirección de Deportes de acá. Y en ese salía un tipo así, ¿no? Leyendo un libro en la oscuridad, y decía, sal a la vida, y el tipo tiraba el libro, salía a correr, quedaba chascón, precioso, unos chontos un poco ridículos a esta altura, porque no cambiamos, pero salía a correr y se ponía en colores. A mí no se me ha olvidado ese spot, digamos, esa. Y creo que es lo mismo que tratan de hacer hoy en día, también mostrarte que la gente cree, que la gente que se expone al arte, etcétera, son raros, son inservibles. Creo que la pandemia nos salvó a todos y todas, los que estábamos en el mundo de lo creativo, y nos hizo también sentirnos importantes por un rato en la vida, porque alguien leía, alguien veía una obra de teatro, alguien miraba un museo en internet, había ese encierro, había una necesidad tremenda de crear comunidad. Yo creo que los últimos 3 años, en todas partes del mundo, han sido un trabajo sistemático, los sistemas, justamente para destruir el concepto y ese permeado de comunidad leve que se había construido en todas partes. No es Chile, no es Argentina, no es Ecuador, no. Todo eso se dispersa. Nos crearon un enemigo, el enemigo externo, que siempre son extranjeros que vienen a quitarnos algo que nosotros no sé qué diablo teníamos, pero bueno, la amenaza del otro, el miedo al otro y, por supuesto, todo es ese terror. No sé qué va a ocurrir con la escritura. Sé que ya hay muchos textos que están escribiendo contra ese concepto del otro, sobre todo con esta idea de que un migrante es terrorista. Pero le crearon a las personas, nos crearon a todos la sensación de inseguridad, de miedo y del asalto de lo que va a ocurrir en el exterior. Lo han hecho bien. Solo lo hemos hecho pésimo, no hemos sabido ofender nada. Lo han hecho bien. Y bueno, y hemos tenido lo que tenemos ahora, que este mundo desquiciado, por libres desquiciados, y aterrados todos de que a alguien no se le ocurra apretar el famoso botón rojo, y espero que no exista. Entonces, eso, entendiendo que todo lo que se escribe, todo lo que se va a escribir y todo lo que ocurre, no sabemos si, entre comillas, vale la pena más que por el gesto tremendo e inútil de la belleza de la escritura. Gracias, Pía. Gracias, Pía. Invita a Gwendolyn si nos puede responder. ¿Te acuerdas de la pregunta o ya? Sí, aunque tu pregunta tenía varios matices. Sí, sí. Una de ellas era si- cómo se va a recibir en el mundo de hoy la escritura de estas mujeres de las que venimos hablando, especialmente estas que yo llamo disruptivas. Y se va a seguir escribiendo, se va a seguir disrumpiendo, se va a seguir leyendo esta literatura, aunque sea a escondidas,
porque representa el mundo real en que vivimos. Ahora, parte del problema que mencionó Pía es que porque ha habido esta gran explosión, no solo de literatura extraordinaria escrita por mujeres, sino de todo. Mujeres profesionales, mujeres en política, mujeres en todo tipo de campo, en ciencias, argentinas astronautas como tenemos, tanto en todas las Américas, en todo el mundo. Esto ha causado una reacción de la derecha, de cierta derecha neocristiana, como existe particularmente en Estados Unidos, de donde yo vengo. Vivo parte del año allá y parte del año acá. Soy ciudadana de ambos mundos y veo que en el norte se ha desatado un misoginismo, un miedo a la mujer, un deseo de que vuelva al hogar y que ni siquiera muchos de los que están en el poder en Estados Unidos en este momento piensan que la mujer no debe trabajar. Están listas para quitarnos esa voz que vos dijiste, Pía, que tanto por tantos años hemos ganado. Y están en eso realmente, porque empezaron a destruir, acá se destruyó el Ministerio de la Mujer en la Argentina. Fue una de las primeras cosas que hizo el presidente argentino, fue quitar todas las fotografías de las mujeres de la Casa Rosada y cerrar el Ministerio de la Mujer. O sea que creo que es un acto de desesperación, creo que es un acto de miedo, creo que es un acto de cobardía que estamos viviendo en todas las Américas, de norte a sur, y en el resto del mundo realmente. No nos sorprendía que eso sucediera en países musulmanes, pero que suceda acá, que suceda en el seno de la democracia, como es Estados Unidos, ese es el horror y el miedo que tenemos en este momento. ¿Y qué hacer? Seguir escribiendo, seguir hablando, seguir luchando. Algo que a mí me encantó es que hace poco, yo no sé si ustedes conocían, en los años 70 salió la primera revista, una de las primeras y más importantes revistas feministas en Estados Unidos, que se llamaba Ms. Ujú, Miss, no Mrs., no Miss, que te ujú, decía si eras casada no, sino Miss, como Mister. Y esa revista dejó de existir hace varios años. Y creo que a fines del 25 la sacaron de nuevo. O sea que no nos vamos, no nos callamos, seguimos a contrapelo, pero no creo, es decir, estamos en un momento donde no se pueden quitar los logros, se pueden censurar, se pueden cerciorar, pero no se van a quitar. Yo creo que el desafío es no darse por vencida, yo creo que el desafío es seguir adelante a toda costa y no dejarnos deprimir, no dejarnos de hacer, de hablar, mantener nuestra voz, nuestra fuerza y luchar por el amor, porque lo que hay ahora es mucho odio. Muchas gracias, Gwendolyn. Roberto. bueno, querida, yo quiero retomar esto porque, bueno, Gwendolyn fue muy humilde y porque contó bien sus 10 minutos para hablar de escritoras, pero yo quisiera que Gwendolyn le cuente a nuestra audiencia cómo se gestó este libro, que es una maravilla, que todavía quedan ejemplares para los que están en Argentina y vamos a ver si conseguimos algún ejemplar para la Biblioteca del PEN Chile porque no Sí, puede sí, sí, lo faltar, vamos a no, conseguir. no puede faltar este libro. Gwendolyn, cómo se gestó este libro? Que yo sé que fue muy compleja la gestión de este libro, porque las escritoras, las 35 escritoras, bueno, tenían sus tiempos para entregar el material y todo Es eso. verdad. Dale por favor a la gente, cómo fue Sí, este cómo libro no. maravilloso.
Gracias, Roberto. Muchas gracias por mencionar el libro, que realmente fue un trabajo de varios años. Se suponía que iba a celebrar los 90 años del PEN Argentina en los 100 que fue en el 21, ¿no? De PEN Internacional, pero bueno, se demoró y salió un año y medio después por los temas que acaba de mencionar Roberto. Pero la idea, algo que me gusta mucho de esta colección, es que yo la denomino una antología democrática. ¿Por Ujú. qué? Porque no solo incluye autoras consagradas como Luisa Valenzuela, Ana María Shua, como tantas otras, María Rosa Tatiana Lojo. Enríquez, sí, sí, María Rosa Lojo, efectivamente. Ujú. Pero también incluimos autoras de nuestro PEN, autoras que están en desarrollo, autoras que empiezan a publicar y a ejercer su voz. Y eso me pareció fantástico, porque era una publicación de PEN, o sea que lo considero un libro que da como una radiografía no solo de las que ya hicieron su carrera, sino de las que están en el proceso de hacer la suya. Tiene tres partes. Ujú. Una es cuento y relato biográfico. El otro es poesía, que hoy no pude hablar mucho por el tiempo, pero hay poetas extraordinarias, nuevas, además, y fue lindísimo incluir a las de los pueblos originarios. Y luego la última sección de ensayo, fragmento de novela y microficción. Así que bueno, eso y la alegría de poder trabajar con colegas del PEN. Y en realidad yo quiero darle las gracias a nuestro presidente, Gabriel Seisdedos, porque fue él que se le ocurrió la idea. Y después fue él que me eligió a mí y a mi colega Claudia y nos otorgó ese trabajo y realmente ese honor. Así que de ahí sale Mujer y Escritura, 35 autoras argentinas de hoy. Gracias, Benedicta. A vos. Loreto, querida. Muchas gracias. Hoy vamos a querer leer eso por Sí, sí, acá sí. en Prometo conseguir uno para la próxima vez que nos veamos, para la biblioteca de ustedes. Buenísimo. Ah, Eh, perdona, Germán, Loreto, dígame. Germán, Sí, Germán, por favor. Sí. Eh, gracias Loreto. Yo, bueno, en primer lugar agradecer las dos intervenciones, tanto de nuestra querida amiga Gwendolyn y Pía, sobre temas que desde sus propias visiones, de las visiones de cada lado de la cordillera, tienen tantos puntos en común. Y claro, todos compartimos este momento tan difícil que está pasando la humanidad, y a veces es bueno traer una lucecita de esperanza. Ujú. Yo en la mañana tuve la gran posibilidad de participar en una reunión del Comité de Mujeres Escritoras de PEN Internacional, que fue digamos, con presencia de gente de todos los continentes. Y no sé, habrían unas 70 mujeres y 3 hombres, lo cual es reflejo eh, Tomaste del, tú los apuntes de la cosa, lo hicieron tomar a una mujer. ¿Quién, sí, es- el acta quién la hizo? yo no ciertamente, pero en todo caso lo que quería traer acá es que en esta reunión no sé, pasaron varias cosas que creo que es importante resaltar. Uno fue un homenaje a mujeres escritoras en prisión en todo el mundo, reflejado en una en particular que se llama Narges Mohammadi, que es una escritora iraní, que es una escritora que tiene, bueno, aparte de sus cualidades como escritora, también recibió el Premio Nobel de la Paz. Y tal vez ese ha sido el gran factor que ha ayudado a que ella no haya sido ajusticiada o que, digamos, porque pasa por unos procesos
procesos que están que nunca terminan, que la dejan en libertad unos días, después la vuelven a tomar, detenida. Actualmente está detenida sobre todo a raíz de los levantamientos populares que sucedieron en Irán antes de la agresión norteamericana que partió hace unos 10 días atrás. Entonces, en torno a ella se habló de Bueno, muchos otros casos y fue bien interesante. El otro punto que a mí me gustó mucho es que la presidenta del Comité de Mujeres Escritoras, Judith Hill, que es de Penn San Miguel, pero San Miguel en México, pero la inmensa mayoría de las personas que allí participan son de nacionalidad estadounidense. Y ella habló sobre los derechos de la mujer como indicador de la democracia. Y también es una cosa que de una u otra manera ha estado presente en lo que han mencionado Gwendolyn y Pia en esta oportunidad. Y el otro tema que se profundizó fue uno sobre la cantidad de libros prohibidos que hay, la censura y la publicación bajo presión, y a veces incluso la autocensura, la imposibilidad de la gente, mujeres en general, pensando en muchos países, particularmente de Oriente Medio y de otras latitudes que no se atreven ni siquiera a iniciar una publicación producto del temor a la represión. Y ahí fue muy interesante una intervención de la expresidenta de PEN América, que se llama, o sea, PEN Estados Unidos, que es Jennifer Boylan. Jennifer es una escritora trans muy reconocida y que está pasándolo tremendamente mal, no solo por su posición en PEN América, sino que particularmente por su condición de escritora trans. Y ella habló ahí, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, ¿no es cierto?, sobre las amenazas constantes que la administración Trump ejerce sobre los derechos de las mujeres escritoras y las personas de los colectivos LGTBIQ+. Entonces, lo importante, aparte de la denuncia sobre ello, a mí me pareció ver cómo resonaban todos estos temas en manera muy universal. Las mujeres que hablaron, por lo menos, todas en algún sentido expresaban las realidades de sus propios países. Y creo que en ese colectivo, en esa toma de conciencia sobre los problemas que están habiendo, creo que hay un gran poder, un arma cargada de futuro, como diría Gabriel Zelaya. Y que en ese sentido creo que las mujeres están haciendo un trabajo extraordinario. Eso fue lo que me pareció a mí de la reunión a la cual pude asistir esta mañana. Y por lo tanto creo que ahí, y esta misma conversación de hoy también lo expresa, creo, los esfuerzos que se pueden hacer conjuntos de no cejar, de seguir luchando y de llevar adelante toda esta, porque son, digamos, luchas por la defensa de la democracia y de la libertad de expresión, que son importantísimas, no solo para este momento, sino para los años venideros, que se ven bastante amenazantes. Perdón por lo largo de la intervención, querida Loreto, pero llego hasta aquí. Gracias. Muchas gracias, Germán. Bueno, veo que no tenemos preguntas en el chat, ¿Loreto? pero ¿alguien abiertamente quiere hacer una pregunta a nuestras ponentes? A ver, ¿puedo tomar la palabra a Loreto? Por Permiso. supuesto. Bueno, estamos más o menos en los tiempos porque planteamos que esta reunión iba a durar 1 hora. Así que en honor a respetar los compromisos de todos, ya, yo quiero hacer una pequeña acotación y luego cerrar si no hay otra pregunta concreta. Pero a mí sí me gustaría precisar, porque me han parecido interesantísimas tanto la postura de Pía, porque, bueno, no quiero decir que me siento sumamente identificada en muchos planos, ya lo que nos ha contado Gwendolyn sobre la realidad, o sea, sobre las escritoras argentinas, y lo que nos ha dicho Germán de esta reunión internacional, que yo sé lo interesante que es ver convocadas todas esas voces de distintos espacios y que son muy perseguidos hoy día. Las mujeres siguen siendo muy perseguidas en muchas partes del mundo, pero quisiera volver a lo nuestro, como esto era el panorama un poco de la escritura femenina en Argentina y en Chile. Creo percibir, y ahí me gustaría un pequeño aporte de respuestas de Pía y de Gwendolyn, que la verdad es que falta mucho de conocernos entre ambos países, de Sí. leernos como escritoras,
Porque si bien Pía menciona que ella conoce a mucha y Gwendolyn también porque ha tomado un café o que se haya alternado porque le invitan, la mayoría de las y los chilenos conocen muy poco la escritura argentina, salvo algunos nombres, ¿ya? Y los chilenos conocemos, o sea, y los argentinos conocen muy poco las escritoras chilenas, y tanto en hombres o mujeres. Y creo que primero quizás deberíamos trabajar mucho en cómo podemos ampliar nuestro conocimiento mutuo. No sé si hay alguna posibilidad, pero siento que se perpetúa en ciertos círculos, ¿te fijas? Que son en ciertos segmentos. No sé si me pueden aportar algo con respecto a eso. ¿Ya? Tía. A ver, yo creo que, como tú sabes, soy vieja ochentera y Yo publiqué también. ilegalmente. Publiqué mi primer libro ilegal. A la gente le encanta la palabra clandestino, pero no es clandestino, es ilegal. Y bueno, no era cosa ilegal, pero no sé, creo que lo mismo que va a pasar y se va a seguir pasando. Esta conducta no fue solo mía. En Perú publicaban, por ejemplo, Noches de Adrenalina de una poeta que acaba de ganar el premio Oscar. Eh, 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 y la Carmen es una poetasa, pero la Carmen es simultáneamente, me refiero, ahí todo ocurría simultáneamente, ahí estaba Fujimori y estaba el Cagazo también, o sea, Mm. en todas partes ocurría estas dictaduras del tercer, mal llamado tercer mundo, incluyendo el Magreb y otros. Esa conducta y eso de interesarnos y de sentirnos, además, el último pelo de la cola, hizo que leyéramos compulsivamente a todo lo que estaba afuera, porque nos sentíamos que cuando saliera y se acabara esto, la dictadura, y que la democracia iba a resolver todo y vimos que no, pero bueno, cuando se acabara la dictadura íbamos a quedar tan analfabestias que era mejor que nos preocupáramos de todo lo que estaba pasando en otros lugares. Yo creo que toda esa conducta de mi generación y de otras viejas como yo, permaneció que hicimos contacto con mujeres que estaban haciendo lo mismo en alguna otra parte del mundo, ya fuera por carta. Yo a Zulema Moret, que estaba exiliada en Berlín, la conocí por carta y compartíamos materiales para dar talleres. Los míos clandestinos, los de ella no, pero compartíamos materiales por carta, nos mandábamos cosas, de cosas nuevas, de técnicas nuevas, de cosas nuevas que se estuvieran haciendo en esta contracultura. Por eso que en mi caso conozco a muchas de las escritoras no solo argentinas, sino de otros lugares. Y después agarramos congresos y cuestiones que nos las llevan ahora como es material dinosaurico, digamos, de las viejas, que están vivas todavía. Entonces te llevan y te muestran y te juntan con otras y tú no pasas bien. Entonces, pero eso sigue ocurriendo y tal vez no se dio en otras generaciones, porque también a los espejismos, que insisto, que se crean, las editoriales, por ejemplo, de acá llevan tres o cuatro autoras para mostrar en Argentina, llevan tres o cuatro libros. Acá traen tres o cuatro autoras, muestran tres o cuatro libros. Acá todo el mundo conoce a la Mariana Enrique, pero la Selva Mm. Almada, que es una escritoraza, No, nadie sí. la conoce. O sea, bueno, sí, el dote de Sí. su generación, que también se han juntado con las mismas circunstancias afuera en otros lugares. Nosotros hacemos talleres y mis exalumnas, que son escritoras ahora muy famosas, hacen talleres a su vez. Lo que hacemos usualmente es promover y mostrar textos de esas nuevas autoras a quienes conocimos, a quienes tuvimos el privilegio de leer por otras razones. Entonces creo que ese es el modo, esa contracultura que no será el modo de acercarnos también a esa escritura. Es bueno, y por favor, sería muy bello que vieran los trabajos de la Luisa Valenzuela que tiene detrás de la máscara, que tiene un texto, Gwendolyn, que es muy interesante y que es súper buen libro para trabajar y para ponerse en la perspectiva de la escritura de Luisa y del modo de mirar y de todo lo trasfondo político cultural que tienen los trabajos. Entonces, cuando tú conoces o no conoces gente, y porque odio nombrar, porque te busco, porque te interesa. De algún modo, este siglo nos acostumbró a que nos trajeran el algoritmo a la casa. Mm. Y desgraciadamente tenemos que acostumbrarnos ahora a rascar en todos los lugares hasta encontrar ese libro que nos está buscando. Bueno, Ajá.
Yo comparto esta preocupación tuya, Cristina. La verdad que debo confesar que he leído las chilenas, las grandotas, Mm. Bombal, Altit, Mistral, ¿no? Sí, se conocen, no las más recientes. Y me preocupa algo peor, y es el hecho de que los argentinos no leen a las argentinas. No sé cómo será en Chile, pero la gente Lo mismo. no está leyendo literatura, no está leyendo textos largos, porque están acostumbrados a lo digital, a lo rápido. ¿Cómo hacemos para que sigan leyendo? Porque, estamos en esas. Somos pocos, somos nosotros los que conocemos lo literario, los que nos podemos ocupar de aprender más. Yo quisiera leer más de estas que has mencionado vos, Pía, porque es lo nuestro, porque nos interesa, pero creo que el trabajo es más grande, creo que el trabajo es que la gente que pueda seguir desarrollando el interés de la lectura como hubo hace 20 años y como ya no hay tanto, creo yo, en este momento. Gracias, Gwendolyn, gracias, Pía, Roberto, Loreto. Eh, yo creo que llegamos hasta aquí, podemos ¿No? seguir mucho tiempo, porque Sí, el sí, sí. tema da para conversar y para aportar mucho. Creo que necesitamos más conversación de esto, Ujú. encaminada en estos días que es tan incierto todo. Pero tengo el penoso deber de ya decir adiós para que nos podamos juntar otro día, para que todos sigamos y espero poderles compartir esta grabación en los días siguientes, de modo tal Vale, que la vale. puedan tener todos. Gracias, Cristina. Gracias a Pía, gracias a Gwendolyn, Roberto, ya, Muchas gracias. Loreto, muchas gracias a todos los que nos acompañaron, ya, un placer. Muchas Gracias. Seguimos. gracias a Igualmente, ustedes, muchas igualmente, gracias, gracias. Gracias. Cristina. Muchas gracias, Y buenas por tus noches. Gracias, muchas palabras, Germán, gracias. también, Roberto. Buenas noches. Buenas Besos, noches, gente. Tania. Gracias por